En este punto me gusta citar a Daniel Kaufman, que señalaba que se lucha contra la corrupción sin luchar contra la corrupción. Lo que quiere decir que además del elemento represivo hay que poner el acento en la prevención, que implica una serie de estrategias como la formación o la sensibilización, la concienciación de la sociedad para ir calando en las instituciones públicas para que éstas se hagan poco a poco más íntegras. Y este parece, según la mayoría de los estudios científicos sobre la materia, el camino más eficaz para luchar contra la corrupción. En la antigua Roma, los ciudadanos romanos podían contribuir en la recaudación de los impuestos con el aviso o la información. En el siglo XIX ya el papel del denunciante también lo reconocen las leyes estadounidenses. En Europa no ha existido la figura del alertante como un cazarrecompensas, sino más bien a partir de la segunda mitad del siglo XX se ha configurado como una especie de resistencia ética. Esta persona debía recibir del Estado no una recompensa, sino algo mucho más importante, que es la protección. Y a partir de finales del siglo XX los estados comienzan a pertrecharse de normas que protegen a los whistleblowers. La directiva del 2019 lo que viene a hacer es unificar todo este mosaico legislativo, y a partir de entonces se viene a poner el acento fundamentalmente en esta pieza clave en la lucha contra la corrupción, que es la de la ciudadanía. Son muchos los desafíos que podríamos señalar. Me gustaría poner ahora en relieve el que nos trae aquí hoy, que es a la reunión de la red NEIWA de protección de los denunciantes. Un gran desafío es proteger verdaderamente a las personas informantes, a aquellas que dan el paso de alertar sobre un hecho de corrupción sobre el que tienen conocimiento. Y proteger a estas personas consiste en organizar en torno a ellas una verdadera red de apoyo económico, psicológico y legal. Reforzar todos estos aspectos es uno de los grandes desafíos para la lucha contra la corrupción en los próximos años.